Tenemos ya una entrevista, nos acompaña de manera virtual la doctora Elizabeth Silvestre, especialista en gestión de riesgos y desastres. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes, un gusto estar contigo. Bien, queríamos que nos comente cuál es la importancia de esta declaratoria de emergencia, qué va a permitir a partir del día de hoy que se ha oficializado. Bueno, en principio estamos actuando sobre la ocurrencia de los eventos que ya creo que hemos acompañado todo el país en la región norte. Bueno, cuando hablamos de gestión de riesgos, lo que es importante es recordar que las acciones, actividades se deben realizar con fines de prevención. Y creo que esto nos está llevando, pues nos está dando una lección de que debimos haber pensado en esto antes, no en el proceso. Lo cual, pensando en lo que viene después, pues nos va a ser un poco dificultoso, ¿no? Pero es importante porque les está dando la libertad a las regiones y a las autoridades locales de poder implementar medidas, ¿no? Que justamente para implementar las medidas lo que se requiere es presupuesto. Bajo esto, quería mencionarte que en el contexto de cambio climático, los eventos extremos están siendo alterados en intensidad, en frecuencia y en periodicidad. Nosotros no sabemos aún de manera clara cuáles de estos eventos van a ser más intensos, van a ser recurrentes y cuál es la periodicidad de ellos. En ese sentido, es importante que esto que ha ocurrido en el país se tome como una base importante para pensar en generar el conocimiento necesario e implementar las medidas necesarias con fines de prevención para aquello que pueda venir en los próximos meses, en los próximos años y como lo focaliza el cambio climático, pensando inclusive en el 2030, en el 2050 y el 2100. Acuérdate que en el año 2030 vence el Acuerdo Marco de Sendai, que es el Acuerdo Marco Internacional relacionado con gestión de riesgos. Y entonces creo que es una oportunidad para que nosotros podamos invertir en esos procesos y ahora esto en el marco normativo nuestro de país, esa responsabilidad la tienen las autoridades locales y con esta declaratoria de emergencia pues se facilita las acciones que se vayan a hacer pensando en ese mediano y largo plazo. ¿En qué se diferencia la declaratoria de emergencia que ya se había dado semanas atrás con esta declaratoria de emergencia nacional nivel 5 que se ha dado el día de hoy? Cuando analizamos la declaratoria de emergencia, digamos, una declaratoria de emergencia en general, le damos una responsabilidad al Estado de dar un apoyo, de poder tomar algunas acciones, pero cuando decimos que esta es de nivel 5, estamos diciendo a las autoridades locales que ahora tenemos la libertad de invertir en lo necesario bajo la conducción del Estado. En realidad, en temas de gestión de riesgos, la responsabilidad está en las autoridades locales, pero no teníamos un nivel de planificación y una conversación, digamos, con el gobierno central o las regiones. Ahora esa sinergia se va a establecer. INDECI, que es la institución encargada de los procesos de recuperación, ¿eh? Es el que va a coordinar este proceso a nivel nacional, considerando y resaltando la importancia, el rol y el involucramiento de las autoridades locales. Que eso es importante porque de manera técnica, tanto los impactos del cambio climático como los impactos de los riesgos generados a raíz del cambio climático deben ser gestionados a escala local, principalmente en nuestro país. En nuestro país nosotros ya hemos escuchado N intervenciones y declaraciones del CENAM y otras entidades en la que nosotros tenemos una alta variabilidad climática, alta diversidad biológica, por lo tanto las respuestas de estos eventos extremos son diferentes en cada localidad y eso pues debe ser gestionado a escala local para nosotros, a escala de los municipios distritales. Otro aspecto importante es que en este proceso, desde el punto de vista técnico, estamos focalizándonos en la región norte porque ahí hemos visto lo que ha pasado. Como decía, hay que pensar también en el futuro. La atmósfera se comporta bajo un equilibrio. El equilibrio es que si en un lugar llovió bastante, en otro lugar puede haber una sequía abrupta. Pero esto se mueve, esto es dinámico
Entonces, si las lluvias están comenzando a cesar, porque tenemos lluvias ya un poco más espaciadas en el norte, es bien probable que en la región sur tengamos un incremento de estas, como lo que está pasando en Bolivia. Mientras en un lugar próximo al Perú, en las costas en la frontera con Perú está lloviendo, en los otros lugares hay una sequía abrupta y eso puede ocurrir también en nuestro país. Para Lo que, esto, en temas de gestión de riesgos, la gestión es local, pero la mirada tiene que ser a nivel de país. Lo que usted está señalando es de que no se debe bajar la guardia en otras regiones, por ejemplo, las que se ubican en el sur del país. Así es, exactamente. Por el concepto técnico de equilibrio, no podemos dejar de hacer el monitoreo, el seguimiento, el pronóstico, sobre todo generar información con anticipación. Y aquí quiero aprovechar para mencionarte que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, con este tornado en California, ellos monitorean ese evento extremo y saben hacia dónde va a desplazarse con días de anticipación. Y es lo que nosotros debemos hacer con nuestros eventos extremos. Es posible, sí, alertar la ocurrencia de eventos extremos climáticos hasta con 15 días de anticipación. Para nosotros, creo que en los procesos de gestión podríamos trabajar en el proceso de implementar estas medidas con 3 a 4 días de anticipación que podría bien ayudar a establecer medidas de prevención. Claro que no tiene nada que ver solamente con el tema de alertar la ocurrencia del evento, sino es un proceso que te permite inclusive, colocándolo esto en el marco de cambio climático, porque no hay que dejar de ponerlo, permite la planificación en el largo plazo. Y en esta labor es importante el papel que juegan los gobiernos locales debido a que la defensa civil de su sector depende mucho de ellos, ¿no? Y ya lo señaló hace unos minutos, estábamos apreciando una nota donde la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, señalaba que los gobiernos locales tienen la potestad de poder destinar los recursos, ¿no? Tratándose de acciones de prevención de desastres. Es correcto, pero es importante también mencionar que esas acciones de prevención tienen que tener un sustento sólido científico. No es atender el riesgo o lo que ya ocurrió, el impacto en este momento, sino planificar para lo que viene después. El concepto de gestión de riesgo no es un concepto de atención inmediata, es un concepto que viene de la prevención a la proyección hacia lo que viene en el futuro. Entonces, para eso, sí es importante que los gobiernos locales sean los responsables, se involucren, elaboren sus planes, pero para eso el paso anterior, que en el que tenemos que invertir mucho en el país, es en el tema del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Y entonces, en ese contexto, a escala local, quienes deben involucrarse en ese proceso son la academia, los institutos públicos de investigación, inclusive la empresa de alguna forma, para que esas soluciones sean lo que busca el mundo, sean sostenibles. Nosotros ya estamos en una fase en que creíamos que estábamos a 1.1 grados en diciembre del año pasado a escala global y en la semana pasada, en la Conferencia Internacional del Agua, se ha anunciado que estamos a 1.2 grados. Eso significa que los eventos extremos están más intensos o más continuos o más periódicos, por lo tanto debemos pensar en esa planificación con sustento científico. Y aquí quiero resaltar que en esa conferencia se dieron 5 aspectos principales, de los cuales uno de ellos fue invertir en conocimiento y tecnología para mitigar los impactos del cambio climático y la gestión de riesgos de desastre. Esa fue una de las grandes conclusiones que se tuvo durante esa conferencia la semana pasada. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por explicarnos la situación, lo que va a permitir esta declaratoria de emergencia nacional a nivel 5, pero también sobre lo que es la gestión de riesgos de desastres y lo importante que es destinar recursos para acciones de prevención, como usted lo ha señalado. No se descarta que ocurran en otras regiones del país y es mejor estar prevenidos. Muchas gracias, doctora Elizabeth Silvestre, especialista en gestión de riesgos y desastres, por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti.